En la siguiente presentación se observarán las diferentes etapas del proceso de transferencia de calor en un PCB. Además de esto, se presentará en vivo cómo se va realizando el proceso. En primera instancia se comenzará por dar las dimensiones específicas a la placa. De esta forma se utilizará un cúter para de esta forma colocar las líneas que se van a pasar con la hoja de cegueta, de forma que no se cometan errores. Posteriormente, con el uso de una hoja de cegueta, se procederá a cortar la parte que se delineó justamente con el cúter, y de esa forma se obtendría el corte final de la placa. En caso de que al usar la hoja de cegueta no se corte por completo la placa, lo que se puede hacer es usar el cúter de nuevo, de forma que se pueda obtener la placa de dimensiones correctas. Más nada, muestra ahí. Posteriormente, por medio del uso de una buena lija de 400 o 320, se comenzarán a lijar los bordes de forma que no queden imperfecciones o rebabas. Antes de realizar el proceso de planchado, también se debe de pasar una lija, en este caso de 2000, por la superficie, de forma que se obtenga la coloración adecuada, y además de que se remueva esa superficie de cobre que permita que el tóner se pase hacia la placa. Una vez que la placa se encuentra recortada y en condiciones óptimas para plasmar el diseño, se pasará a realizar los cortes adecuados al papel fotográfico o al papel láser, para que de esta forma, por el método del planchado, se pueda ajustar a las dimensiones de la placa. Esa vez sí que probó una por una. En el proceso de planchado se envuelve la placa con el papel glaser y cualquier tipo de papel con el uso de adhesivo, de forma que al pasar la plancha de forma superficial de lado a lado, se termine plasmando tras un aproximado de 2 minutos o incluso un poco más el tóner hacia la placa. Notamos que en los dos primeros intentos de retiro no se plasmó por completo esta parte, por lo cual no se debe de alarmar, simplemente se debe de envolver de nuevo y pasar un poco más la plancha. O en otro caso también se puede remarcar con el uso de marcador. Cubierto de la Sí, al retirar el papel, el papel. lo cual parece bien porque se pegó más o menos el... Ok. Veamos. Ok, veamos. Descubrimiento aquí. Todavía le falta de este lado. Sí. ¿No? Sí, está quedando bien, pero... Finalmente se tendrá el siguiente acabado en la placa, de forma que el tóner se transfirió a esta. Está el acabado final de planchado, falta remarcar con marcador punta fina. Y al mismo tiempo después hacer el ataque con ácido. Okay. En esta etapa se comienza a remarcar con marcador de punta fina, de forma que algunas donas o algunas pistas que no se hayan delineado por completo puedan aparecer cuando se haga el ataque con ácido. Bueno, procedemos a la parte del ácido para comer la placa. Después de colocar el ácido, se coloca la placa de forma que quede la cara de soldadura apuntando hacia abajo, y finalmente se deja reposar por un aproximado de 3 minutos o incluso un poco más, de forma que se vaya comiendo poco a poco el cobre que se presenta en la placa. Cobre con el ácido cloruroférrico. ¿Será que te Procedemos a quitar la pintura de la impresión de la caja de soldadura. Ya se comió el ácido los bordes de las pistas y podemos apreciar el color del cobre a diferencia de la baquelita, y no hay contacto entre el pista y pista.
Que es lo importante. que es lo más importante.